Sí. El uribismo, el expresidente Uribe y muchas personas en Colombia han dicho que la eventual llegada suya al poder implicaría la llegada del castrochavismo venezolano, el modelo de Venezuela, a Colombia. ¿Eso sería así? Sí, era lo mismo que decían con Gaitán, ¿no? Si usted repasa ahí la historia, para asustar, digamos, al electorado que cada vez creía más en Gaitán, entonces decían que Gaitán era comunista. Eso les fracasó, pero terminaron fue matando a Gaitán. Esos son miedos que se intentan crear y esos miedos tienen un objetivo político, Sí. que no se produzca un cambio en Colombia. Es decir, que los que han gobernado este país ya 2 siglos, hereditariamente incluso, con apellidos que se repiten, puedan seguir gobernándolo. En una situación tal, en este momento en que estos linajes, estas roscas políticas, ya son incapaces de gobernar. Y hay la paradoja y la gran contradicción. Chávez, digamos, hizo una promesa a su sociedad, digamos, una distribución social de la renta petrolera, que es de lo que viven los venezolanos. El pueblo votó por él varias veces, Sí. pero la promesa quedó incumplida. ¿En qué sentido? En que realmente no se puede construir una equidad social, una justicia social, en una economía que solo extrae petróleo, en una economía extractivista. Es el mismo Uribe, un poco antes Pastrana realmente, que es el que crea el Código Minero Nuevo, el que nos rige. Pero Uribe en sus 8 años y Santos en sus 8 años, son ya 20 años de un modelo que se parece al de Venezuela. Porque nos condujeron, mataron la economía del café, mataron nuestra agricultura de alimentos, nuestra balbuceante industria se vino a menos y se dedicó el país a extraer de huecos carbón y petróleo, lo mismo. Es decir, si le entiendo, lo interrumpo, doctor Petro, los que tanto critican el modelo chavista, dice usted en hicieron. Colombia, son los que están haciendo Lo hicieron. Entonces, dice usted. Nosotros aquí vemos estupefactos, sí, que no hay comida ya, ¿cierto? Es que toda la comida en Venezuela la importan, no la producen, la importan. Veamos aquí cuántos alimentos importamos nosotros. 13 millones de toneladas al año, cuando nosotros los producíamos. Toda la política económica colombiana consistió en los últimos 20 años en destruir agriculturas, destruir industrias y amarrarnos al dinero fácil, que ya no es el de la cocaína, porque también está ahí, ilegal, sino al dinero fácil del carbón y del petróleo. Y eso es lo que ha producido esta catarsis de corrupción. ¿Venezuela es corrupta? Sí, Colombia también. ¿Por qué? Porque el dinero fácil, tener economías que simplemente son rentistas, que sacan riquezas del mundo porque tenemos algo debajo de la tierra que no produjimos nosotros con nuestro cerebro ni con nuestro esfuerzo, y ganar de eso lo que genera son pillajes, Sí. pillajes que se pueden volver armados, Sí. ¿cierto? Entonces, el tema venezolano, Sí. ¿es un fracaso? Es un fracaso. ¿Qué propone usted? ¿Yo qué estoy proponiendo? Salirnos de la economía petrolera y carbonera en una transición, porque eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Hacia qué? Una nueva economía. Implica energías limpias, por obvia razón, 0 carbón, 0 petróleo, separarse de esas economías. Por eso la demanda del carbón se desplomó, por eso quienes apuestan a seguir manteniendo este país con el carbón y el petróleo lo invitan al suicidio, se desploma. Entonces nosotros tenemos que crear unas energías limpias. ¿Las tenemos? Sí, mejor que ningún otro país. El agua, que ya lo usamos, el sol. Esas son las energías limpias. ¿Entiende? Distintas del petróleo. Bueno, esas energías limpias, cuando se producen en el hogar, y este es el gran cambio fundamental, ya no son grandes empresas, usted cambia este techo que tenemos aquí lo invito, lo sugerimos aquí al canal, por paneles solares, Sí. usted produce aquí una energía eléctrica, ¿cierto? Con esas Suficiente. tecnologías le disminuye su factura, la que paga la empresa. Eso pasa en cualquier hogar. Disminuye el costo de la energía eléctrica. Si usted liga generación de energía eléctrica en el hogar con los nuevos modos de comunicación, redes, todo esto, y saberes, entonces el tema de la educación se nos volvió crucial. Sí. Usted puede lograr que millones de emprendedores y emprendedoras, sobre todo mujeres y jóvenes, aparezcan en el mercado nacional generando puestos de trabajo. ¿Cómo?
Pues vamos a poner un ejemplo. Un cafetero con su finquita pequeña cambia su tejado, empieza a generar energía eléctrica, el Estado tiene que ayudarle, empieza a electrificar sus procesos de movilidad, etcétera, y tiene red, ¿cierto? Porque el mismo cable de energía eléctrica le trae las redes, todas las comunicacionales. Se asocia, y esta palabra es clave, se asocia con sus demás productores vecinos, etcétera, la región empieza a producir cero carbono. Dejar de utilizar carbón y petróleo en cualquier proceso productivo. Y a través de las redes empiezan a vender sus productos cero carbono, no a la Federación de Cafeteros, al intermediario, o la cadena intermediaria, San Estreno, no, a los consumidores en el mundo, que cada vez son más, que quieren comprar productos cero carbono porque quieren salvar la vida de la planeta. La nueva economía, al utilizar redes, cerebro, equilibrios con la naturaleza a través de las energías limpias, trabajo en equipo, demanda una educación que debe tener y fundamentarse en el amor. El amor al saber, el amor a la naturaleza, el amor al trabajo en equipo. Es decir, debe educar en el trabajo en equipo, que es una de las grandes falencias de la sociedad colombiana. Otra de las frases que se oyen sobre usted, y se lo digo directamente, doctor Gustavo, y es que muchos empresarios dicen, si Petro sube al poder, acaba con la empresa privada, como pasó en Venezuela. En el empresariado hay una diversidad. Hay un empresariado que se lleva sus capitales a los paraísos fiscales y no paga impuestos. En Colombia humana no se podrá transferir a paraísos fiscales. Y obviamente esos empresarios no serán muy amigos míos. ¿Qué empresarios van a ser amigos? Bueno, veamos, pero esos son unos empresarios, no son todos, y son los más poderosos los que hacen ese tipo de jugadas. Los empresarios que se llaman así, grandes poseedores de tierra, ¿serán amigos nuestros? ¿No? Quizás buscarán mantener esa posesión improductiva de la tierra, pero millones que quisieran ser empresarios, campesinos que quisieran volverse granjeros, es decir, tener para vivir dignamente, vivir, que eso también es una concepción empresarial, estarían con nosotros. En esa nueva economía, muchísimos, yo te digo, millones de empresarios y sobre todo empresarias y empresarios juveniles van a aparecer o van a crecer, van a querer este gobierno, pero otros, y sobre todo otros, no otras, que han vivido de privilegios rentísticos, eludiendo impuestos, sacando la plata a los paraísos fiscales, acaparando tierras sin producir, viviendo del pillaje del Estado, de las cosas públicas, pues esos no van a estar contentos porque la reforma les va a quitar ese tipo de privilegio, permitiendo una economía productiva, afincada en el saber y en los valores de la creación y la libertad humana. No va a haber estatización en su gobierno. Pero sí empoderamiento público. Y público no es solamente estatal, ¿cierto? Lo público tiene que ser valioso, respetado, sagrado, porque es la caja común de toda la sociedad colombiana. Doctor Gustavo Petro, ¿usted está detrás de la revocatoria del alcalde Peñalosa? Es una decisión ciudadana. Pero usted está detrás de eso. No, o su gente, son 500, sus seguidores. 500.000 firmas, ¿cierto? Que es lo que dice la registraduría, de 700.000. ¿Recogidas por gente que lo apoya a usted? No, incluso por rivales míos. ¿Quiénes? Pues Robledo, bueno, es candidato presidencial en otra línea. Pero ya vamos a hablar de Robledo con el tema de coaliciones. Germán Navas y mucha gente que no tiene nada que ver conmigo. Y yo mismo ni siquiera he firmado. Algunos analistas políticos dicen, doctor Petro, que el futuro de esa revocatoria es el trampolín de su campaña presidencial, el éxito o el fracaso. Al contrario, mira, entre más dure Peñalosa gobernando, con todo el respeto, más me beneficio yo. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo de tal manera que prácticamente nos está dando la razón. ¿Cómo? O sea, paradójicamente, lo que ha generado es una reacción ciudadana, incluso mucho más amplia que la que me apoyó a mí en su momento, que empieza a valorar, por la negativa, digamos, comparando, empieza a valorar lo que hicimos. Empieza a darse cuenta de la importancia de los jardines infantiles, Cuando cierran los jardines infantiles nocturnos, la gente se da cuenta. O sea, sí es un trampolín para su campaña presidencial, el éxito o el futuro de la permanencia de él.